respecto al poder que el Señor nos otorga, no se me deja de venir a la cabeza lo que hizo Daniel y sus amigos. Dice que Daniel pidió no contaminarse con la comida del rey, con lo que afuera le daban. Y dice que solo comían de lo que la tierra les daba. Y dice que al cabo de un tiempo, cuando regresaron a presentarse delante del rey, dice que ellos tenían mejor apariencia que todos los que estaban en ese lugar. ¿Cuántos anhelan tener mejor apariencia delante de los ojos del rey? Cuando nos presentemos al terminar el domingo, que nuestra vida sea agradable al Señor y decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Ese es el verdadero anhelo. Por eso ayunamos, porque anhelamos ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos tenido situaciones donde el poder de Dios se tenga que manifestar? Todos hemos tenido momentos difíciles donde el poder de Dios tiene que ser manifestado en nuestra vida, y nos lo han dicho desde el primer día con los poderes que hemos aprendido, la provisión que hay en el poder del Señor, en el poder confiar que todo lo que nosotros tenemos viene de la mano del Señor. Para empezar, quiero que vaya conmigo a Jeremías 20:11. Dice: mas Jehová está conmigo, a ver, diga fuerte esto, como poderoso gigante. Una vez más, mas Jehová está conmigo como poderoso. Tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Quiero que volvamos a leer esto, pero que lo haga vida a usted en la situación que usted pueda estar pasando, frente al gigante, frente a la persona que lo acusa, frente a la situación que es complicada, de lo que no vemos en este momento. Quiero que lo diga, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? El poder que nos toca ver el día de hoy se llama Arist, y es nada más y nada menos que el poder violento de nuestro Dios. El poder de violencia, el poder que se manifiesta. Yo estaba buscando acá significados secularmente de lo que quiere decir violento, y decía una parte, decía que hace la fuerza y no ve la razón. Yo decía, muchas veces Dios se va a levantar a pelear como poderoso gigante, a defendernos a nosotros, no importando la situación que esté pasando, no importando la razón por la que estés pasando. El Señor se va a levantar y va a pelear nuestras batallas. Amén. Dice, es del H6184. Aris significa temeroso, tirano, poderoso, despiadado, violento y fuerte. Es el poder violento de nuestro Dios. Para poner un poco en contexto, dice que Jeremías lloraba, porque dice que se ponían de acuerdo a causa de todas las naciones, incluyendo el pueblo de Dios, Israel. Estaban revelados a la autoridad del poder de Dios, y dice que se habían reunido para hacer caer a Jeremías. Dice que veían donde él se confundía. Dice, juntémonos para ver de lo que habla, de la palabra que habla de Dios. De repente tropieza y nosotros podemos juzgarle, de repente nosotros podemos criticarle de lo que está diciendo y ver que lo que está diciendo no es correcto. Y dice, Jeremías literalmente en la Biblia se conoce como el profeta llorón. Dice que él sabía llegar a los pies del Señor cada vez que pasaba una situación con lágrimas en sus ojos y le decía: Señor. ¿Se recuerdan? A mí me encanta Jeremías porque cuando la palabra de Dios llega, dice: Señor, soy muy pequeño y no puedo hablar. Empezando Jeremías, y dice el Señor, dice que literalmente sus manos tocaron sus labios. Y entonces le dice: vas a hablar todo lo que yo te diga. Tú tienes en esta hora el poder para edificar, para destruir. Y me encanta porque dice que él estaba preocupado porque todos se habían levantado en contra de él, habían hecho asamblea en contra de él para poder ver en qué momento él daba sus pasos a torcer y le podían criticar. Hermano, yo quiero hablar hoy de nuestra situación en este momento. ¿Cuántas veces tenemos situaciones que nos persiguen? ¿Cuántas veces tenemos momentos o angustias tan grandes que sentimos que no vamos a poder salir de ellas?
donde tal vez usted viene acá a la iglesia y viene un día miércoles, viene un día domingo y viene a levantar culto al Señor, pero cuando llega a su casa está en una situación y usted se acuesta y usted está pensando cómo le va a hacer el día de mañana para vencer. ¿Cuántos lo hemos pasado? Yo lo he pasado. Y venimos porque decimos, vamos a ser obedientes a la voz del Señor. Yo voy a ir a la iglesia, voy a hablar, voy a cantar, voy a adorar, pero pareciera que cuando salimos nuestra realidad es más fuerte que lo que vemos acá. Y me encantaba que hacían la comparación, decía, tu realidad no es tu verdad, porque tu verdad es Jesucristo, el que te lleva al camino, la verdad y la vida. Cuando tú vienes a este lugar y te paras y adoras en espíritu y en verdad, sales a recordar allá afuera que tienes un Dios que se levanta como poderoso gigante ante cualquier adversidad, ante cualquier problema. Y eso lo vivimos todos los días. Todos los que estamos sentados acá tenemos dificultades con las que no creemos poder. Tenemos situaciones con las que creemos que son más fuertes que nosotros, lo hemos sentido, pero es justo ahí donde necesitamos que Dios se levante de una manera violenta contra nuestros enemigos, que se levante y nos entregue a nuestros enemigos para poder venir y decirle, Señor, tuya es la victoria. Jeremías eso fue lo que hizo. Jeremías estaba preocupado, estaba agonizando porque sentía que todos lo juzgaban, pero él recordó que tenía un Dios que no había perdido ninguna sola de sus batallas. Mire, nos han hablado de los poderes tan increíbles de Dios y tal vez de memoria no me voy a recordar de todos, pero el primero era el Dios que es todopoderoso, el que nos sustentaba, el que iba con nosotros. Me encantó mucho el que predicó el pastor Carlos, porque decía, el Señor te va a proveer de los recursos que tú necesitas, para salir. Pero lo que decía Gabriel, ¿cómo obteníamos? ¿Cómo se llamaba el poder que predicaste, Gabriel? Y me encantaba cómo obtener ese poder, porque decía, era sembrando arrepentimiento. ¿Cómo poder obtener ese poder? Era arrepintiéndome. Y me encanta que el Señor nos deja acá y nos dice, tengo 16 ámbitos de poder que tú puedes usar en una situación complicada. Pero no solamente es que tú vengas, hoy necesito el poder Geburá. No, simplemente es que todos los poderes deberían de estar en nuestra vida reflejados en cualquier situación. Y eso se paga un precio, por así decirlos. Se paga un precio y me encanta porque quiero seguir. Mire, fue complicado buscar el mensaje de hoy. Yo platicaba con algunas personas porque buscábamos la palabra que decía Aris, la del poder, y nos dábamos cuenta que no aparecía a veces en versículos. Yo decía, bueno, ¿cómo amarramos? Pero simplemente el Señor me decía, es momento de que clames por un Dios violento que te pueda dar la revelación de la palabra. Es momento que tú clames por un Dios al que sabes que puedes clamar, a un Dios al que sabes que puedes acudir en un momento de angustia, para que yo te abra el camino. Y es tan increíble, y le quiero contar un poquito acá. La palabra Aris viene de la raíz del H6184, que es Aratz, y dice asombroso, temer, desalentar, desmayar, fortalecer, miedo, quebrantar, temer, temible y temor. Dice, Dios se levanta como un Dios temible en medio de nuestros adversarios. Y quiero que vayamos al Salmo 89:6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? El 7 dice, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. ¿Cuántos saben que tienen un Dios que es poderoso? Tenemos un Dios que tiene poder. Dice Deuteronomio 1:29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Yo quiero preguntar, ¿cuántos quieren ver a un Dios que se levante a pelear por ustedes en medio de las dificultades?
Todos anhelamos ver a un Dios. Mire, cuando pasamos por las pruebas, y el Señor me lo ha venido recalcando una y otra vez, decía, cuando pasas por prueba es necesario que te acerques. Y he estado pasando por ciertas situaciones. Yo platicaba con el pastor y le decía, pastor, mire, estoy consciente que muchas de las cosas son porque yo las sembré. Pero otra cosa es cuando empezás a ordenar tu vida y el enemigo no está para nada contento con lo que estás haciendo y empieza a atacar por acá. Te ataca por un lado, logras tener paciencia, logras vencer. Te ataca por el otro lado, cuando te das cuenta que quedas completamente desarmado en el suelo, es cuando le decís, Señor, necesito que tu poderosa mano esté sobre mí para librarme de todos mis enemigos. Es lo que necesitamos, es clamar. Yo lo decía en el video que grabamos, decía, el Señor está al alcance de una oración. El Señor no está tan lejos. El Señor no está lejos de ti. El Señor, si tú clamas con un corazón contrito y humillado, Él te va a responder. Pudimos haber cometido un error tan grande, pero ahora conocemos las provisiones y conozco su sangre que cubre mi pecado. Conozco su sangre que fue puesta sobre mi cabeza, que ahora me da una nueva oportunidad de vida. Y es ahí cuando yo puedo venir, meterme a su sangre y después de clamar su sangre decirle, Señor, pude haberme metido yo en la peor situación, pero ahora reconozco que tu sangre está sobre de mí, ahora ven y defiéndeme. Mire, todos queremos un Dios poderoso y creo que hablar de un Dios violento que es temible en batallas, tenemos muchos versículos, lo hemos cantado, lo hemos dicho, lo hemos proclamado, pero como le decía, cada uno de estos poderes tiene un requisito. Y buscando las palabras me daba cuenta cómo el Señor hacía referencia en decir, bueno, ¿quieres que yo pelee tus batallas? Entonces tienes que hacer una sola cosa, y quiero que me acompañe a Isaías 8:12 y quiero que juntos descubramos cómo es que ese poder del Señor, el poder violento, el poder que nos da nuestros enemigos en nuestras manos, se activa para poder ser vencedores. Isaías 8:12. Vamos al 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, teméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Vamos a Isaías 29:23. Porque verás sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Para entenderlo un poco mejor, Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. El Señor lo que nos quiere dar a entender acá es que tú no debes de tener miedo de la situación que te está pasando. Tú no debes de tener miedo de la situación que te está quejando. Dice, volver a tener el temor reverente a Jehová. Cuando quitamos nuestro temor reverente al Señor, sabiendo que de Él son todas las cosas, que Él es soberano, que Él es digno, cuando volvemos nuestra mirada y volvemos a decir, Señor, entiendo que tengo muchas guerras, entiendo que tengo muchas cosas que pasar, pero Señor, vuelvo a poner mi mirada en el que es digno de toda gloria y toda honra. Es ahí cuando el Señor nos da la victoria. Dice que el temor violento de Jehová se levanta fuerte contra aquellos que rechazan su soberanía, su potestad y su voluntad. Y Jesús lo explicaba en Mateo 11:12. Es un versículo conocido. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es un versículo que hemos leído, que muchas veces nos lo han explicado, pero muchas veces yo decía, Señor,
¿Cómo entender que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos? Y acabamos de ver una parte del poder violento del Señor obrando contra nuestros enemigos. Pero el enemigo más grande que tenemos es este viejo hombre que no se quiere sujetar a la voluntad del Señor. Es este hombre viejo que está, el insensato, que todos los días pelea por no hacer la voluntad de Dios. Y yo decía, me ponía a reír porque pensaba y decía, el Señor sabía que nuestra carne es tan violenta, que nuestra carne es tan presta para correr a lo malo, que no podíamos combatir nuestra carne con otra cosa. O sea, usted no puede agarrarse todos los días y acariciarse y decirse, carnita chula, hoy no vamos a pecar. Por favor, usted no le puede hablar así. Usted tiene que ser violento. Usted tiene que levantarse con autoridad sobre su carne y decir, alma mía, bendice a Jehová. Usted se tiene que levantar todos los días con autoridad. Dice que el Señor nos da su poder arist, el Señor nos da su poder violento para poder sujetar lo que hay dentro de nosotros. Y ahora entonces entiendo mejor lo que dice Mateo 7:21. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y me encanta entonces porque le digo, Señor, gracias por revelar tu palabra. ¿Cómo obtengo lo que el Señor me quiere dar? ¿Cómo puedo hacer yo arrebatar ese poder? Es nuevamente volteando mi vista y ponerlo a Él como el centro. Dice que el reino de Dios sufre violencia santa cuando negamos nuestra propia autoridad. Cuando negamos nuestra propia autoridad, cuando ya no soy más yo el que decide, porque creo que ahora sé un poco de su palabra, porque creo que me han dado libertad de poder hablar, cuando alguien da una opinión, pero creo que la mía es mejor. Dice que el reino de los cielos sufre violencia cuando nosotros violentamos nuestra propia carne, matando nuestra propia autoridad. Dice, cuando me niego a mi cabeza de orgullo, cuando doblego mi temperamento y dejo de ser orgulloso. En pocas palabras, lo que nos hablaban ayer, cuando puedo tomar mi orgullo por la cola y decirle a mi carne que el único que es soberano sobre toda mi vida es Jesucristo. La única vez que usted va a poder ver que el Señor se levante y pelee sus batallas, cuando usted esté en medio de la prueba. O sea, el Señor nos lo decía claro y lo pudimos ver en el Antiguo Testamento cuando decía que Jehová vuelva a ser tu temor, que Jehová vuelva a ser tu miedo. Y no es el miedo de decir, ay, no voy a pecar porque entonces el Señor me va a mandar un rayo y me va a consumir. No, es el miedo reverente de decirle, Señor, permíteme mantenerme en santidad porque te amo tanto que me duele fallarte. Que pudiéramos llegar a ese nivel, que pudiéramos llegar al nivel de decirle, Señor, cada día yo te necesito más. Cada día necesito que mi carne sea quebrantada. ¿Cómo voy a entrar al reino de los cielos? Mire, nos enseñan cómo ser la esposa del Cordero, cómo llegar a ser un hijo manifiesto. Pero si no somos violentos con nuestra propia carne, ni siquiera vamos a poder entrar al reino de los cielos. Si nos tomamos el tiempo de ver y decir, bueno, busco las vestiduras, busco cómo voy, pero si no nos damos cuenta que nuestra carne sigue reinando nuestra vida, que la batalla más grande que tenemos que ganar, lo he entendido ahora, ya no es el problema que tengo afuera, que me cuesta, que es difícil, que me desenfoca, que me preocupa, es cierto. Pero si todo está alineado a la voluntad del Padre, sé que donde ponga mis pies va a ser tierra bendecida. Y a veces lo hacemos completamente al revés. Queremos solucionar con las provisiones que el Señor nos dio, queremos salir a solucionar los problemas materiales, pero todo lo que el Señor nos ha dado, esta palabra es para solucionar interiormente, para solucionar espiritualmente todo lo que te está pasando. Y hasta que no entendamos, hasta que no tomemos esa autoridad de levantarnos en contra de nosotros y decir, hoy me paro donde tengo que estar parado, las cosas no van a cambiar.
porque las provisiones de Dios no son para que de una manera tú vivas mejor sin ningún problema. Es para que podamos alinearnos a su voluntad, para que lo pongamos como cabeza. Y entonces, como decía Manuel, solo salir a conquistar lo que nos está preocupando. Pero lo hacemos tan diferente. Queremos el poder de Dios solo cuando tenemos problemas, solo cuando tenemos dificultades, solo cuando la situación es difícil, solo cuando nos está apretando la situación. Pero quiero decirte esta noche que es necesario que volvamos al Señor a ponerlo en nuestra cabeza. ¿Cómo obtengo este poder? ¿Cómo obtengo el poder de la violencia de Dios contra mis enemigos? Es volviendo a tener el temor de Él sobre mi vida. ¿Cómo vuelvo a tener el temor? ¿Cómo vuelvo a tener este poder? Es haciendo la voluntad de Dios, que nos va a costar, a veces es complicado. Pero de esa manera en la que tu carne te hace pecar, nos hace pecar, de esa manera nos levantamos violentamente para arrebatar las bendiciones que el Señor nos dio. Amén. Hacer la voluntad del Señor y ponerlo en primer lugar es lo que nos da esta autoridad. Mire, quisiera poder decirle más cosas, quisiera poder hablarle mucho más, pero se lo decía el Señor por mí, y soy un testimonio vivo de que la misericordia del Señor es grande, de que no me paro en este lugar a cantar y tener la bendición de predicar porque sea bueno, es porque su sangre muchas veces ha estado sobre mi cabeza. Y el trabajo de redención es uno, pero cuando ya entiendes que tienes que escalar un poco más, cuando ya entiendes que fuiste perdonado, es cierto, que fuiste redimido, es cierto, pero ahora toca crecer un poco más. Cuando tienes que aprender a decidir mejor, cuando tienes que aprender a hablar mejor, cuando tienes que aprender a escuchar mejor, te das cuenta que eso no es para cobardes. Te das cuenta que ser un cobarde te deja automáticamente descalificado para ver el poder de Dios sobre tu vida. Porque ¿a quién le gusta que lo afronten cara a cara y le digan esto y esto y esto que has venido haciendo? Mire, pero cuando llegan las palabras de reprensión, cuando alguien te soñó, cuando alguien te vio y se sienta contigo y te dice: mira, Josué, ¿qué estás haciendo? Porque soñé esto y esto y esto y esto. Ya cuando el Señor te deja expuesto, lo que tienes que hacer es ser valiente para aceptar su autoridad, para aceptar su soberanía sobre tu vida y decirle: Señor, me equivoqué, Señor, fallé, pero Señor, por tu nombre sé que me vas a dar ese vigor, sé que me vas a dar esa fuerza para poder vencer mi carne. Así que antes de entregar el tiempo, yo solo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos